Pedro dice en 2 de Pedro 3, versos 11 y 12, pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Esperando, acuérdense la perspectiva, la proyección, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. En particular, todos los creyentes fieles en el Señor, tenemos claro que hay una expectativa hacia nuestras vidas y también una perspectiva que implica, por cierto, la promesa del Señor Jesucristo, que repetitivamente en el último capítulo de Apocalipsis, Él se refiere diciendo, he aquí, vengo presto. Otra vez os digo, vengo presto. Ven, dice la Iglesia y el Espíritu, ven, Señor Jesús. Bueno, cuando hablamos de perspectiva, nos referimos, ¿verdad?, a reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional. Por eso se habla de la perspectiva, con que aparecen las formas a la vista propia de nosotros. Y proyección, nosotros entendemos o nos han enseñado que la proyección es la de un haz luminoso sobre un plano. Entonces, mirado desde ese punto de vista, es bueno hacernos la pregunta cuál es la proyección y la perspectiva de nosotros, los creyentes fieles a Dios. Y me refiero a aquellos que hemos puesto su palabra como el aliciente a nuestra vida, porque es necesario permanentemente estar renovando por nuestras propias limitaciones la comprensión de cuál es nuestra expectativa, cuál es nuestra proyección y cuál es nuestra perspectiva en esta tierra. Porque bien sabemos, dice la palabra del Señor, que desde el momento que hemos creído, nuestra nación no está aquí en la tierra, sino nuestro hogar definitivo está en los cielos, dice la palabra del Señor. O sea, estamos hablando de una perspectiva no limitada a esta tierra, sino una perspectiva que va mucho más allá de lo terreno. Y esa es nuestra fe. Y la base argumental de esto es que Cristo fue la primicia de la resurrección. Y los creyentes esperamos, por cierto, ¿verdad?, que se cumplan las promesas de Dios respecto a la resurrección de los cuerpos. Y en definitiva, la adopción de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de esa obra a la cual hemos sido predestinados, la adopción, ¿por qué? Porque nos dice la palabra del Señor que así con este cuerpo, con esta carcasa, no podemos heredar el reino de los cielos. Será necesario que se cumpla esta promesa que ya está segura en el Señor, es propia del Señor. Esto lo preparó antes de la fundación del mundo para todos los que hemos creído y hemos dado respuesta al llamado de Dios para salvación. Por lo tanto, entonces, nuestra perspectiva no tiene límites terrenos y nuestra proyección tampoco lo tiene, sino va mucho más allá de las limitantes terrenas, de las limitantes humanas. Nosotros aquí tenemos un tiempo en esta tierra, pero bien sabemos, dice la palabra del Señor, que la vida es como el vapor. Hoy es y ya después se desvanece y ya no es más. O como la flor del campo, dice la palabra del Señor, que hoy es, pero ya mañana es cortada y echada ahí al fuego. Porque así es la vida terrena. Pero nuestra perspectiva como creyentes, como almas redimidas,
y estamos hablando de lo que Dios ha establecido y nos dio en su gracia y misericordia, va mucho más allá de lo terreno, mucho más allá de los días, de los años y definitivamente del tiempo en que tengamos cada uno de nosotros o bien partir a la presencia del Señor o presentarnos al Señor si Él viene antes. Entonces, quiero echar base respecto a esto y yo personalmente pienso que todas las apreciaciones que podemos realizar en razón de nuestras vidas, en razón de los tiempos, nos permiten comprender a todos los hijos de Dios que hemos creído a Dios y sus promesas fieles en su palabra, y hoy nuestra esperanza está en ello, que el día de nuestro Señor verdaderamente está a las puertas. Y como así, me estaba recordando de una porción bíblica que está en número y que habla acerca de aquellas instrucciones hacia el pueblo de Dios cuando se les hace tocar 2 trompetas de plata para avisar que el pueblo tiene que moverse en el campo porque el tiempo, ¿no es cierto?, cambió. Y esas trompetas indicaban los movimientos. Eso está en Número capítulo 10, en el verso 2. Y es interesante respecto a la instrucción del Señor. Hoy pareciera ser que nosotros podemos mirar y ver que aquellas señales y esas trompetas están siendo tocadas para que el pueblo de Dios esté alerta. La palabra del Señor entonces nos llama a recordar la perspectiva del creyente y su expectativa. La palabra profética nos señala, ¿verdad?, todos los eventos que tendremos que mirar desde las Escrituras. La palabra del Señor nos dice de manera enfática en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, respecto a ello. Recordad en primer término la razón de esos eventos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es un evento en la perspectiva y en la expectativa ¿de quién? De los creyentes, de la iglesia. Y queramos, ¿verdad?, enfatizar cada vez que celebramos la ordenanza del Señor, anunciamos esa muerte teniendo claro nuestra esperanza hasta que Él venga, dice. Ahí radica nuestra obediencia, aquí radica también nuestra fe. Pablo escribe en 1 Corintios 15:52, ¿cómo será eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra segura y fiel nos antepone entonces en este plano y perspectiva que, quiéralo o no, nos llama a la atención y yo diría a la urgencia de mirar en razón de esa perspectiva. ¿Qué implica eso? Bueno, la palabra del Señor dice, examinándonos nosotros a nosotros mismos. Si estamos, dice, ¿en qué? En fe. ¿En qué estamos siendo sostenidos? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe, ese don de Dios? Y si es que, ¿en qué grado la tenemos? Porque la misma palabra del Señor nos hace diferencia y nos señala que es posible que nuestra fe esté disminuida, desvanecida. ¿Por qué lo decimos? Porque dice la palabra del Señor que al igual que toda buena dádiva, dice la epístola a Santiago, ¿verdad?, todo don perfecto procede ¿de dónde? De lo alto. Y la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo está esta fe que Dios me ha dado? Es una pregunta vigente e importante, dice la palabra del Señor, que debemos hacernos. Y además, ¿por qué sabemos que escrituralmente hay una señal respecto a esto? Porque dice la palabra del Señor, cuando Él viniere, ¿hallará fe en la tierra?
Esto quiere decir que muchos van a ser así enfriados de la caridad, enfriados también ¿en qué? En la fe y por ende también en la esperanza, que son los 3 dones teologales mayores que la Iglesia tiene. Recordemos, la fe, la esperanza y la caridad. Y la obra del maligno hará que todos estos dones que el Señor nos ha otorgado por su astucia y por la obra del misterio de iniquidad vaya desvaneciéndose en muchos creyentes. Por eso el Señor dice que la caridad de muchos se va a resfriar y la fe de muchos se va a disipar. Por eso que es contingente preguntarse ¿dónde está mi fe respecto a la perspectiva? Respecto a lo que es la proyección de mi vida, que va más allá de esta vida terrena. Porque de esta vida nos ocupamos o no nos ocupamos. De hecho, hay muchos que están un poco en la iglesia, pero ya están pensando en mañana. Porque así es la propia naturaleza. Y nos proyectamos de inmediato qué tengo que hacer mañana, el próximo mes, etcétera, etcétera. Estamos proyectando nuestra vida de acuerdo a la perspectiva del creyente, de acuerdo a la fe que es el don de Dios hacia nuestras vidas, para vida eterna. Porque proyectarnos significa prepararnos, ¿sí o no? Si tenemos una expectativa, tenemos que prepararnos. Nos preparamos para mañana, nos preparamos, para los planes que cada uno pudiera tener. Nos estamos preparando desde la perspectiva que va más allá de la tierra, esa perspectiva de la cual la fe en Dios nos habla que debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, porque eso es inevitable, es irremediable. O partamos porque nuestros días se terminaron en esta tierra, o el Señor viene por nosotros. Porque crean o no, el Señor está hablando acerca de prepararnos nuestras vestiduras. ¿Qué hay de nuestras vestiduras para el encuentro con el Señor? En Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela, o sea, está vigilante, preparándose, y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo nos presentaremos al Señor? ¿Estamos preparándonos para encontrarnos con el Señor? Insisto, sea que nosotros partamos a Él o Él venga por nosotros. Creo que en la urgencia el creyente permanentemente debe estar preparando su vida para el encuentro con el Señor. Siempre. Así como nos preparamos día a día para vivir el día en esta tierra, día a día debemos estar preparando nuestras vestiduras espirituales para el encuentro con el Señor. Si verdaderamente esa es nuestra fe, que nos llama a tener una perspectiva y nos llama con la expectativa de encontrarnos al Señor. ¿Usted espera al Señor? Porque la palabra del Señor dice, el que no amare la venida del Señor sea anatema. Y amar la venida del Señor significa estar preparándonos siempre con esta expectativa, con esta proyección. Estamos preparados para ser sobrevestidos de su gracia cuando el Señor venga. Es admirable observar cómo nuestro Dios en su obra ha permitido que en todo tiempo, y especialmente en los tiempos de sobregracia, me refiero cómo el Señor por medio de Noé predicó a una generación perversa. Dios otorgó de su gracia. Cómo Dios de su gracia esperó la súplica de Abraham para Sodoma y Gomorra. Siempre. Personalmente yo pienso que estamos viviendo un tiempo de sobregracia y que el Señor va a irrumpir por nuestra vida. Y vuelvo a insistir, y eso es irremediable, porque aun cuando el Señor se tardare, como algunos, dice Pedro, lo tienen por tardanza, es irremediable que si no viene antes, usted va a partir a Él. Y es usted ni yo tenemos poder para evitarlo. La palabra del Señor nos llama especialmente en un tiempo de tanta decadencia rutinaria de la iglesia y de muchos creyentes y de nuestras vidas posiblemente. Nos llama al discernimiento espiritual y responder en muchos casos de lo que implica la tibieza de un estado somnoliento delante del Señor.
Hoy día recordaba en la clase una iglesia que para los eruditos es comparable con la iglesia de los últimos tiempos, ahí en Apocalipsis 3, el verso 17, que es la iglesia de la Odisea, cuya opinión propia, ¿cuál era? Estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada ni de nadie y sigo adelante de la manera como yo vivo. Estoy parafraseando. ¿Y el Señor qué es lo que le dice? Le dice, tú dices eso y no sabes que eres un pobre, cuitado, miserable y desnudo. No estaba en condiciones de estar preparado para el Señor. Y es más, tenían al Señor tan distantes de ellos que en ese mismo mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, ¿cuál es la invitación sobre gracia del Señor a esa iglesia? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor estaba fuera de la puerta. Y en su gracia está diciéndole, estoy aquí, estoy a la puerta de tu corazón. Por eso que la pregunta es vigente y es urgente en razón, ¿estamos vestidos en este sentido de la perspectiva que tiene la vida eterna de nuestras vidas? ¿Cómo nos irá a encontrar vestidos o desnudos el Señor? Es un mensaje vigente, por cierto, hermanos. La palabra del Señor y amados, hoy en Cristo tenemos la gran oportunidad de limpiar nuestras vidas y hacernos aptos al don de las vestiduras adecuadas para recibir al Señor. La mayor cantidad de mensajes de Wesley, por eso que se identificó a Wesley con el llamado a la santidad, a cada rincón que él cabalgaba y predicaba a lo menos 10 o 15 veces en distintas partes. Y en cada lugar llamaba justamente con estas palabras de encontrarnos aptos al don de las vestiduras adecuadas que Dios otorga cuando un corazón se dispone a él. Vestiduras ofrecidas por el mismo Señor. Si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis 3:18, siguiendo el ejemplo de la Odisea, ¿qué es lo que le dice el Señor? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que esas vestiduras de las cuales nosotros debemos prepararnos y estar vestidos son otorgadas por el mismo Señor. Son otorgadas por el mismo Señor. Él las proporciona en la disposición de nuestras vidas a ser guiados por el Espíritu Santo. Y este mensaje es urgente, es vigente, en el sentido de que el Espíritu Santo dice aquel que mora en nosotros, aquel que tiene habitación en nosotros. Siendo el dueño, como muchas veces he explicado, él quiere un espíritu contrito y humillado, que le diga al Señor, aquí está mi vida. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar. Y aquellas vestiduras que el Señor espera entregar puedan ser provistas a nuestra vida. Es Dios otorgándolas por medio de su Santo Espíritu. Y eso habla de una vida en santificación vivencial, en la cual nuestras vidas son un sacrificio vivo, santo, o sea, apartado para el Señor. Romanos 12:1 y verso 2. O sea, Él está esperando que yo me rinda a sus pies, que coloque mi disposición, que coloque mi corazón en sus manos para que Él pueda obrar y vestirme adecuadamente. Es don de Dios la vestidura que Él mismo ofrece. El Señor le dice, y seas vestido de vestidura blanca. Bueno, ustedes saben que eso se refiere justamente a la santidad vivencial que el Señor proporciona a través de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu en sus 9 aspectos, cada uno de ellos, no es sino resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y cada uno de ellos es el adorno del vestido del creyente. Cada uno de esos aspectos. Y agrega, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todos sabemos que en la Odisea
una ciudad donde la industria farmacéutica había hecho los avances más grandes del mundo de la época y se había inventado el colirio, no el colirio que inventamos nosotros, porque según los análisis históricos, ese ungüento no es como el que nosotros conocemos ahora. Hay relatos históricos que casi era un ungüento milagroso, que hacía que la vista fuera recuperada. Los análisis históricos hablaban de ese remedio que de todas partes del mundo iban a buscar a la Odisea. Y fíjense lo que le dice el Señor: unge tus ojos con colirio para que vea. Le está diciendo que ellos conocen esa parte que era propia de lo que ellos vivían. Ahí le dice, usa el colirio para que vea. ¿A qué se refiere? A la vista espiritual. Que pudieran comprender lo que significa el mensaje de Dios para la santidad de su vida. Solo el Señor puede proporcionar eso a nuestra vida. Por eso que es una amonestación la del Señor a esta iglesia. El Señor en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué tremenda promesa esta. La escucharon, ¿verdad? Dice, el que venciere. Nosotros sabemos que la victoria no está por nuestros propios medios, sino está en nuestra fe en Cristo. Él es el vencedor. Él es el que venció por nosotros. Y esa muerte en la cruz, la cual hoy día nosotros celebramos recordándole, es la prueba de su victoria. Porque la misma palabra del Señor dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y esa es nuestra fe. La victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre el pecado. Sobre la obra destructora. Cristo fue vencedor. Y por su victoria nosotros somos vencedores. Por eso que aquí la palabra del Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué importante es tomar en cuenta entonces nuestra conducta y prioridades en la expectativa y la perspectiva que tenga nuestra vida como hijos de Dios. Esto empero digo, hermanos, dice Pablo a los Corintios, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no la tienen. Y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Déjeme explicar algo para que no se malentienda. Esta extraordinaria palabra nos insta a una ética, a una conducta como hijos de Dios, cuya perspectiva es la vida eterna. Una conducta clara, precisa. ¿Qué es lo que nos dice? Al igual al paralelo escritural, nosotros debemos entender, para no equivocarnos, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No se nos está diciendo que debemos desechar o desatender las responsabilidades que tenemos en esta tierra, porque las tenemos, sino que nos instan primeramente, el Señor lo dice, ¿verdad? Primeramente, reconocer nuestras responsabilidades y deberes hacia Dios, en primer lugar. O sea, es un cambio de perspectiva que muchos creyentes hoy tienen que hacer, a reconocer lo que somos delante del Señor y quién es Él para nosotros. Hoy día veíamos la bienaventuranza cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios y ellos son parte del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos siempre ser, entender y vivir como dependientes de Dios. Uno de los términos más hermosos que siempre replica mi alma es cuando el salmista dice, escucha la oración del pobre. Él era rey, él lo tenía todo, pero él dice, escucha la oración, él, el pobre. ¿Qué significa?
Él necesitado de Dios. Él necesitaba del Señor. Este es el sentido de esta palabra. Que vivamos, y es una cuestión de ética, de conducta, que vivamos con la prioridad de que Dios sea el primero verdaderamente en nuestras vidas. Y todos aquellos afectos y responsabilidades terrenos, el Señor no las quita, como alguien pudiera confundirse, sino que dice que debemos colocarla en su debido nivel. Dios es primero, Dios es primero. Sepa esto, por mucho que amemos, dice aquí, nuestros hijos, nuestras hijas, etc., Dios es primero. Y Él no quiere decir que esté no permitiéndonos de amar a aquellos que son los nuestros, sino todo lo contrario. Porque el que sabe amar a Dios, también podrá amar a su prójimo, sea este su hijo, su hija, sea quien sea. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que en esta prioridad nuestra perspectiva debe estar en los cielos. Por eso dice, más haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Pedro dice en 1 Pedro 2:1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. Y agrega en 2 Pedro 3, versos 11 y 12, pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Esperando, acuérdense la perspectiva, la proyección, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Que así sea en nuestras vidas. Y le esperemos colocando nuestras vidas a disposición de Él y haciendo de Él el primero en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestros esfuerzos y en nuestros proyectos. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.